Seguimos en la horda primitiva hoy con la presencia del licenciado Carlos Barzani, licenciado en Psicología, y también miembro del Consejo de Redacción de la revista Topía, que viene a presentar el número 82. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, imagino que con gran producción y gran trabajo en todo lo que refiere esta revista, la revista Topía, que ya tiene unos cuantos años sobre sus espaldas y además siguen produciendo. Número 82. ¿Qué nos podés contar como novedad de este número 82 de la revista Topía? El tema de este número es la incertidumbre. Incertidumbre hubo siempre. Lo que pasa que, bueno, ¿de qué hablamos actualmente, no? Cuando hablamos de incertidumbre? Porque los pueblos primitivos tenían incertidumbre y lo paliaban con la magia, con la religión. ¿Y qué pasa hoy, Carlos? Y hoy estamos en el capitalismo tardío. ¿A qué te referís con capitalismo tardío? La incertidumbre viene justamente del sistema político en el que estamos, ¿no? Producido por el mismo ser humano. Bueno, de hecho, uno de los artículos, el de Pablo Heller, una de las cuestiones que comenta es justamente en un mundo donde hay exceso de producción, hay hambre, ¿no? Qué contradictorio. Justamente. Y un poco lo que trabajamos es la diferencia entre la certeza de la incertidumbre y la incerteza de la incertidumbre. ¿A qué nos referimos? A que hay sectores sociales donde sumidos en la pobreza es una incertidumbre tal que lleva a la resignación y a una situación en la que se siente de que no se va a poder salir nunca de ahí. Y otra incertidumbre, que es la incertidumbre podríamos decir, de llevarse el mundo por delante, donde les va a salir todo bien, que tiene que ver con ciertos sectores de la sociedad donde hay un exceso, ¿no? de capitales, de recursos, multibillonarios, ¿no? ¿Y cómo se hace para poder trabajar con ese sector postergado y no para que tengan certezas, pero sí puedan darse algún tipo de respuesta para ellos y que haya finalmente un proyecto de vida posible? Y yo creo que es algunos de los temas que tratan los artículos, que tiene que ver la relación entre la esperanza y la incertidumbre. ¿Cómo es eso? Hay una esperanza que te lleva justamente a la resignación, a esperar que llegue lo que te prometieron, ¿no? Bueno, el artículo de Héctor Freire trabaja sobre 3 novelas: El coronel no tiene quien le escriba, El desierto de los tártaros y la última que se estrenó en cine hace poco, Sama, que la dirigió Lucrecia Martel, donde él justamente trabaja la diferencia entre cómo la esperanza de estos protagonistas los lleva a resignarse y finalmente a la desesperación, ¿no? Y Carpintero, en otro artículo, lo que trabaja es justamente la diferencia entre esa espera donde te resignás, esperás al Salvador, que es lo que nos ha prometido desde la religión durante siglos, en una esperanza activa donde uno produce, ¿no? En relación a eso que quiere que pase. No espera resignadamente a lo que uno le prometieron. Y desde el punto de vista psicológico, sociológico, ¿cómo podemos pensar este camino de espera, esperanza, desesperanza, perdición a un camino más activo? ¿Cómo se puede producir ese nuevo sujeto? A tu entender, ¿no? Sí, a mi entender, se me ocurre, por ejemplo, hay varios caminos, pero pensaba en el artículo, ya que estamos presentando el número, de Pontalís, que habla de psicoanálisis, justamente, se opone a hablar de proceso psicoanalítico y él habla de travesía, ¿no? En relación al psicoanálisis, a un análisis. Y justamente tiene que ver con que no hay objetivos prefijados, sino que uno se embarca en algo que no sabe dónde lo va a llevar, pero que tiene que ver con hacerse cargo de su deseo
y en el sentido de hacerse responsable, ¿no? ¿Qué hace uno con lo que siente, con lo que le pasa, con las cosas que va produciendo en ese análisis? Pienso, decías travesía, bueno, por ahí haciendo el juego de palabras, travesía, ¿a través de qué hay que pasar para poder vivir una vida sin garantías? ¿No? Porque en definitiva la certidumbre es responder a algún tipo de garantías, ¿no? Sí, pero a ver, no es lo mismo una incertidumbre donde uno sabe que puede hacer determinados movimientos y donde puede generarse algo nuevo, donde una incertidumbre donde justamente una incertidumbre donde la certidumbre es que nada va a cambiar. Tal cual. Bueno, ¿no? es un tipo de garantía en ese sentido. Claro. Digo, ¿cómo poder desentrañar y sacar esa falsa garantía? Digo, a modo de ejercicio y de pensamiento, digo, ¿qué tenemos nosotros, los psicólogos, para aportar desde ese lugar, ya sea en lo individual de un tratamiento o vos que sos un colega con mucha experiencia en lo grupal, ¿cómo podríamos pensarlo en términos grupales, si se quiere? Porque esto me parece que también va al punto de construcción colectiva. Sí, justamente cuestionar esas cosas en las que nos quedamos pasivamente esperando, no sé, por ejemplo, no sé, esperando una herencia o esperando a que, bueno, la típica, ¿no? Bueno, cuando tal muera o cuando tal renuncie, me va a pasar esto y voy a lograr esto y lo otro. Y uno lo que trabaja en los análisis es, mirá, si esperás, podés esperar, pero tal vez te morís antes. Que haya espera no quiere decir que haya garantía de que eso vaya a suceder. Ahora, te inmoviliza, ese es el punto, ¿no? Apelar a la no inmovilización, sino al movimiento. Bueno, y en este punto que vos remarcás el movimiento... Y esto en los grupos, todo el tiempo se trabaja esto en los grupos, incluso hasta te diría en los talleres en las escuelas, ¿no? Bueno, en ese punto me parece que es muy interesante que puedas transmitir... Me hiciste acordar justamente una intervención que hicimos en una escuela donde los chicos se morían de frío y esperaban a que pasara algo y no sabían ya qué hacer hasta que decidieron hacer algo y se movilizaron, se juntaron, hicieron una sentada en la puerta de la escuela y lograron que pusieran estufas. No digo, pasaron de la queja, si se quiere, a luchar, a hacer algo. En ese sentido me gustaría que nos aportaras un poco de luz respecto a lo que tiene que ver con lo social y lo comunitario en esta espera en movimiento o falsa espera para modificar las cosas. ¿Qué puede aportar un grupo operativo, digo, para modificar algo de lo no cuestionado? Y justamente el poder cuestionarse, en general, a ver, un grupo se puede también burocratizar y no pasar nada. La idea es que, bueno, que el coordinador pueda intervenir cuando ve que hay algo de esto, que de hecho uno interviene cuando ve que algo de esto está pasando. Mientras hay movimientos, mientras el grupo produce, uno no interviene porque produce. Justamente cuando empieza a burocratizarse, a resignarse, a quejarse, es cuando uno empieza a intervenir, ¿no? ¿Qué es más complejo de modificar? ¿La espera individual o la espera colectiva? Y colectiva, no es lo mismo colectiva en un sentido de pequeños grupos que colectiva si lo pensamos a nivel social. A nivel social ya es todo mucho más complejo y tal vez tendríamos que apelar a algún sociólogo, ¿no? Es muy buena la aclaración que haces, pero digo, me parece que poder pensarlo quizás en pequeños grupos podría permitirnos, digo, ver hasta dónde está el punto resistencial, o muchas veces sucede. ¿Qué es más complicado? ¿El trabajo individual o el trabajo grupal en ese sentido? No, cada uno tiene sus complejidades.
Lo que tiene el grupo es que cuando uno de los integrantes del grupo le encontró el punto, ya no es solo el coordinador el que interviene, sino que van interviniendo el resto de los integrantes del grupo. La cosa se pone en movimiento. Claro. Bueno, si quiero comprar el número 82 de Topía, ¿qué me voy a encontrar? Bueno, aparte de la incertidumbre y de la reflexión sobre la incertidumbre, la espera, la esperanza, que en realidad está en relación a las dos pasiones que habla Spinoza, que es del miedo y de la esperanza, y bueno, hacen una articulación en el artículo de Enrique Carpintero. Pero además está Topía en la clínica, que este número es de diversidad sexual y clínica. Hay 3 artículos. A todo trapo, Carlos. A todo trapo. Hay 3 artículos. Uno de mi autoría, que se llama Papá, quiero contarte que soy gay, que se trata de algunas situaciones que estuve trabajando últimamente, que son padres, si se quiere, progres, ¿no? Donde... ¿A qué llamas progres? En el que aceptan, digamos, de primera mano quieren aceptar cuando su hijo le cuenta que es gay o su hija le cuenta que es lesbiana, pero se encuentran con un obstáculo. Y la particularidad, que es distinta a lo que uno venía viendo hace años, que si bien aún sigue sucediendo, hay este tipo de consultas que son más recientes, podríamos decir desde el matrimonio igualitario, que empezaron a tener más frecuencia estas consultas nuevas, que es replantearse ellos la dificultad que tienen en aceptar al hijo y no querer cambiarlo. Qué interesante esto que decís, esta acotación respecto al matrimonio igualitario. ¿Vos notás en tus consultas, tanto individuales como grupales, que bueno, se sentó un mojón respecto a la aceptación social? Sí, si bien sigue habiendo prejuicio sexual, homofobia, cuestiona esto a la generalidad de la gente. Ahora, siguen existiendo las situaciones donde no aceptan, los maltratan, de hecho tengo pacientes que viven esas situaciones. Pero también existe este otro grupo que empieza a consultar. Digo, así como están los padres que quieren ver, bueno, ¿qué le pasa? No sé, me lo hace a mí para hacerme la contra. En su momento están estos otros padres que se cuestionan, ¿por qué no puedo aceptarlo? Desde que me lo contó no puedo pensar en otra cosa, ¿no? Se encuentran con contradicciones propias que pensaron que no tenían, quizás. Claro, yo aceptaba a mis amigos o a mis compañeros de trabajo, pero desde que mi hijo me lo dijo, no puedo dejar de pensar en eso, ¿no? Y bueno, se trata de trabajar, el tema de la injuria narcisista, que tiene que ver con, bueno, yo quería que mi hijo sea tal ideal, ¿no? Las expectativas que yo no cumplí, que las cumpla mi hijo. Y cómo, bueno, renunciar a esto, ¿no? Bueno, muy interesante. Quería preguntarte también que sé que están organizando presentaciones en torno a la nueva peli de Freud. Sí, se llama More Alive Than Dead, no sé si lo pronuncié bien, pero quiere decir Freud más vivo que muerto, que es un documental sobre la actualidad o la vigencia del psicoanálisis en la actualidad. Es un documental que se estrenó en el Bafisi solamente, y vamos a hacerlo con entrada libre y gratuita en el Cavern Club Buenos Aires, este sábado, no, el que viene, que es el sábado 21 de abril a las 16:30 horas. Muy interesante. Sí, va a ser con debate posterior, así que si tienen ganas de venir a... Bueno, hacemos circular la invitación y bueno, te esperamos en mayo para que presentes el número 83. ¿Cómo no? ¿Puedo agregar algo Adelante. Yo hablé solo de mi artículo, pero hay 2 artículos más en Topía en la clínica. Uno es sobre, los comento porque son muy interesantes. El de Patricia Rossi, que habla sobre la violencia de género dentro de las parejas de lesbianas y lo común y lo diferente que tiene con la violencia de género dentro de las parejas heterosexuales. Y uno sobre tratamientos con personas trans de Facundo Blescher.
¿no? Y que habla, bueno, de qué modificaciones hay que hacer a la teoría para poder pensar la práctica. Bueno, muy interesante, así que gracias por estar, te esperamos el mes que viene, muchísimas gracias. Bueno, el próximo número es en agosto. En agosto, entonces esperamos tenerte antes, pero si no en agosto estaremos aquí contigo nuevamente. Gracias, bueno, Carlos. Un gusto, Pedro.